Universal Contemporánea. Agradecemos al licenciado que hace posible la transmisión, Antonio López Castillo. Soy Melissa Nungaray y bienvenidos a un recorrido por la historia. Hoy les hablaré sobre la depresión económica mundial de 1929. El 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro, se produce un desplome. 13 millones de acciones salen al mercado y no encuentran comprador. Este desajuste hace que el valor de las acciones caiga en picado. El 29 de octubre hay un pánico tremendo. En la primavera de 1930, la banca Morgan saca a mercado el valor de las acciones acumuladas. Los bancos necesitan dinero y venden acciones. En el panorama empresarial, la situación es también angustiosa. Se cierran empresas por falta de capital, paro, etc. El gobierno tardó en actuar. El maestro de Historia Económica de la Universidad de Alcalá, Pablo Martín Aceña, nos platica cómo se llegó a la crisis de 1929. A la situación de 1929 se llegó por un conjunto de circunstancias que muchas veces no hemos sido capaces todavía de explicar. Digamos que fue una burbuja especulativa que se fue formando durante los años 20, al mismo tiempo que la economía trataba de ajustarse a los desequilibrios económicos o macroeconómicos que se habían producido como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. Esos desequilibrios, esos cambios en la estructura, que iban acompañados además de un fuerte avance tecnológico en los años 20, con la introducción de la química orgánica, la revolución en los sistemas de comunicaciones y de transporte, la llegada de la automoción, el desarrollo de nuevos productos químicos, como he dicho, y también de bienes de consumo duradero, pues introdujo shocks externos, golpes externos a la economía que tardaron en ajustarse. De manera que estamos en una economía en ajuste, pero incompleto, generando desequilibrios. ¿Cuál era la ideología en ese entonces? La ideología de aquellos años era una ideología en la que el Estado debía desempeñar un papel mínimo, un papel supeditado al mercado y a las acciones privadas. Y por lo tanto se pensó que el mercado mismo terminaría por ajustándose, sin tener en cuenta que el mercado era mucho más inflexible, más rígido que lo había sido antes de la Primera Guerra Mundial. Estamos en la zona ascendente, ¿no? Nos pensamos que nunca vamos a tener que enfrentarnos a una situación crítica. La historia puede servir para recordarnos eso, para que nuestra memoria no sea tan frágil, para decirnos, bueno, en épocas de bonanza quizá haya que pensar que van a terminar y a lo mejor hay que hacer cosas para evitar que la caída sea muy dura. Luego, por otra parte, sin embargo, yo creo que la historia a veces no nos sirve tanto para enfrentarnos al presente y al futuro, porque las circunstancias cambian. El mundo de hoy no es el mundo de 1929. El mundo de hoy es un mundo, por ejemplo, sin tensiones políticas, sin una divisoria ideológica. Hoy nadie cuestiona la economía de mercado, hoy nadie cuestiona la propiedad privada, hoy nadie cuestiona que el Estado tiene que desempeñar un papel. De manera que hay elementos distintos, hay una mayor homogeneidad ideológica
mientras que en los años 20 pues estaba el fascismo, el comunismo, que amenazaba y que casi termina con las democracias. Hoy eso no ocurre, por lo tanto hay una menor tensión política, una menor tensión ideológica, conducente todo ello a una mayor cooperación. Como ya escucharon, la historia es muy fundamental. Como lo dice el escritor Eduardo Galeano, la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. ¿Sabían que los Estados Unidos han tenido 3 nombres diferentes? Se conocieron como el Congreso hasta que fueron ratificados con los artículos de la Confederación en 1781. Ya con los artículos, los Estados Unidos fueron llamados entonces los Estados Unidos reunidos en Congreso. Ya bajo la Constitución actual, la nación es conocida como los Estados Unidos de América. Estados Unidos generó una estrategia de salida a la crisis a través de la política de un nuevo trato, donde el Estado promueve la producción del país, Estado benefactor, y también se hace cargo de algunos gastos sociales como la salud, educación, etc., para la población pobre. Y esto es algo que se ha repetido a lo largo de la historia. Ya el señor Carlos Marx demostró que el capitalismo, por su naturaleza, se desarrolla a través de periodos de crecimiento y de crisis que se repiten cíclicamente. Y en el futuro, ¿existirán nuevas crisis? La historia continuará. Historia universal contemporánea.